cuando ya va a venir la pandemia ya habían sido unicornio, ya habían hecho un IPO, o sea, ya estaban sólidos. Entonces, diariamente habían 10 millones de usuarios en la plataforma. Llega la pandemia y pasan a 300 millones diarios. 300 millones. A ver, la pregunta es, ¿estaban preparados para eso? Específico como el producto Google Meet. Sí. Ya. Y Microsoft ya tenía también algo con Microsoft Teams, pero tampoco habían potenciado tanto el producto. Ahora, estos dos productos se han potenciado muchísimo. Es cierto, nunca van a ser el nivel de Zoom porque Zoom es una empresa especialista. Se ha sofisticado el Zoom en eso. Pero ellos tienen los canales de distribución. Claro. Ellos y además aparte como... Yo, CEO de una compañía, voy a querer gastar doble si ya tengo mi paquete de Microsoft. No, Zoom me parece mejor. Usa Zoom, difícil. Lo que suelen hacer ellos es compres un paquete que te empaquete muchas cosas. Claro. Y justamente te dé beneficios. Por eso, lo que debió haber pasado, lo que pasa es que Zoom ya era muy grande. Pero lo que yo creo que debió haber pasado es que una empresa que esté creando un ecosistema los adquiera. Y ahora es Zoom Communication Sync. O sea, está buscando ampliar el Claro, ya sáquenme de videoconferencias. De esa etiqueta que tengo solamente para videoconferencias, sino proveo un ecosistema diferente. Y eso lo está haciendo. Eso es uno. Ya. Y lo otro que he hecho para darle una señal positiva al mercado es recompra acción. Hola Lucho, ¿cómo estás? Bien, José, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo están todos? Ahora hemos venido con una empresa que a mí me gusta bastante. Sí, pues José, la verdad que contento de reunirnos en un nuevo capítulo. Y esta empresa ha venido de tu iniciativa. Has sido tú el que has liderado este research. Y en realidad es lo que he estado leyendo y lo que me has compartido es una de estas empresas que, igual, del mundo tech, antes de espolearlos, es del mundo tech y pues digamos que estuvo preparada en el momento que se le necesitó, ¿no? Eso de que la suerte te llega, en realidad es que estabas lista, ¿no? Y estamos hablando de, para no meter mucho floro, de Zoom, ¿no? Y esta historia es una historia muy, muy, muy interesante. En realidad Zoom, ahora lo conocemos, la pandemia trajo muchas cosas negativas, pero entre otras cosas, lo que permitió esta plataforma... Es verdad, agenda, ¿no? Y claro, aún no es un unicornio, ¿no? Pero ya está, pues digamos que trajo agenda, ¿no? Caminado. ¿Cuántos años faltan? 150. Pero no hay que perder la fe. No, mentira. No. De hecho, ahorita que vamos a hablar un poco de la historia de Zoom llegó a ser un unicornio como 6 años después, en un mercado mucho más desarrollado. Bueno, entonces estamos encaminados. Camino. Está bueno. Hablando de la historia de Zoom, entonces cuéntame, José, cuéntanos cómo empezó Zoom, quién es el personaje más importante o, digamos, clave en el éxito de Zoom. Yo leí que esto empezó como por una historia de amor, no sé. Es florazo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Me quedé detenido en esa parte, pero a ver. Es que tú eres un romántico. Sí, no va a cambiar. Es un romántico. No, la historia es sobre Eric Yuan. Este es una persona que nació en China y de hecho se inspira en el mundo de la tecnología porque fue una conferencia de Bill Gates en Japón. Queda fascinado en 1995 y dice, yo quiero estar ahí. Mira, 1995, escuchando a Bill Gates, ¿ya? Claro. Yo quiero estar en la Meca. Yo quiero conocer realmente lo que está sucediendo. Va, vuela y se muda a Silicon Valley. Y ahí empieza a trabajar en distintas empresas, pero la principal empresa antes de Zoom donde trabajó es Cisco Webex. No sé si tú la conoces. Sí, claro. A ver, me suena que... Es más, creo que Cisco compra Webex, sí. Donde él inicialmente entra pues apasionado o interesado por el mundo de las plataformas, de las videoconferencias. De hecho, esa historia de amor que tú en realidad ninguneas, de lo que yo he leído, es que el patita dice que tenía que hacerse un viaje casi galáctico de varias horas para ver a su novia en ese momento y que hasta donde sepa sigue siendo su esposa. Así que para que veas que el amor existe. Ahí está. Es más, yo creo que no. Yo creo que te estás inventando. Creo que dice que es la novia de la juventud. ¿Por qué diría novia de juventud si sigue siendo su esposa? En el próximo capítulo vamos a reconfirmar esto. Pero de lo que yo he leído y de lo que he podido revisar, sigue siendo su esposa. O bueno, al menos hasta donde revisé hace un par de lo que leí de una conferencia que dio para Stanford. Fue más o menos un año atrás.
Y bueno, nada, la historia de amor decía que el patita quería ir a ver a a su pareja y estaba estudiando en una carrera que estaba casi a 10 horas de distancia y la infraestructura de ese momento de China hacía casi inviable o muy complicado poder verla y lo viajaba en tren. Entonces el pata dijo, ¿cómo me imagino poder estar mucho a un clic de distancia, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco la idea esto y ya tú me contaste que llega a Estados Unidos, entra a Webex y A Cisco, a ahí... Cisco. Claro, creo que Cisco compra Webex. Pero creo que él entra a Cisco en sí. Vale, vale, vale. Y ahí qué pasa? O sea, él... Él trabaja en Cisco muchos años, pero justamente Cisco, como dice, compra Webex, tiene muchos productos. Cisco era una empresa de telecomunicaciones que se especializaba más en diferentes tipos de productos y no específicamente en videoconferencias. Pero el producto de videoconferencias era uno y justamente Joan estaba medio obsesionado, supongo, por lo que tú cuentas de la historia. Digamos que esa es la realidad. Para mí me Un suena, romántico, un romántico. un lucho, un lucho. Un romántico. Exitoso. Entonces él agarra y dice, bueno, quiero potenciar estas videoconferencias, yo creo que el camino va por los smartphones, iba por ese lado y no le daba mucha bola. Entonces como que él Más, agarra, lo propone la empresa, ajá, empujemos esto, pero como que la idea no cala, ¿no? no cala. Entonces ¿Y qué agarra hace y el dice, pata? no, me largo, yo la hago, yo soy. Va y Me prensa, parece esas historias me parecen conocidas. Está bien, está bien. esperemos que tenga el mismo final. Ay, con fe. Entonces, él va, funda su empresa que no se llama Zoom, se llama Vi Algo, y ¿Y dónde recauda consigue? $3 millones. Es que esa Ah, es la diferencia. Es un mercado mucho más desarrollado. El pata había estado en Silicon Valley, si estamos hablando de 2011 y se fue en el 97, o sea, estás hablando 14 años que ya llevaba es antes de más, fundar su de empresa. lo que recuerdo también de la investigación que hiciste es que incluso parte de los primeros los primeros fundado o financiar, los que le ponen el financiamiento inicial, Ajá. trabajaron con él, Sí, ¿no? O sea, son también. gente que lo conocía y que sabía del potencial de esta idea y así es como nace su beta, digamos, Sí, ¿no? es que de verdad que al final es así, ¿no? Cuando empiezas con una ronda de ángeles o primeros inversionistas, tiene que ser gente que confía en ti. Ahora, igual el mercado de Estados Unidos es distinto, o sea, hay micro VCs o seed, fondos de VC semilla que te invierten desde el principio con poca Claro, atracción, pero que digamos eso no que, pasa en Latinoamérica. claro, claro, pero la idea era buena. La No, idea buena era distinta, pero 2011, yo he escuchado gente que decía, yo viajé por primera vez a Silicon Valley en el 2015 y veía gente haciendo videoconferencias y era como, wow, acá esta vaina es Claro. el futuro. Claro, 2015, yo nada, yo seguía No, y llamando, además en esa época estaba Skype, Skype era como, ¿no? claro, Como que como la la referencia, referencia en ese momento. es O sea, digamos que cierto. no era un mercado completamente nuevo, ya había jugadores en el mercado. Claro, pero no se había posicionado de la manera que hizo la pandemia que se posicione. Para ponerte un ejemplo, voy a hablar de otra empresa de tecnología, pero que creo que es el mejor ejemplo de cómo impactó la pandemia y cómo impactó Zoom después. Cabify. Cabify es una empresa de taxis, como Uber, como Didi. Pero ¿cuál es la diferencia de Cabify? Cabify es una empresa que se enfoca en empresas, servicios para empresas. Cabify antes de la pandemia la destruía. Ahorita también le está yendo bien, pero tuvo un bajón. ¿Por qué la destruía? Porque como era hacia empresas, lo usaban todos los equipos de ventas, que usaban un montón de reuniones presenciales. Tenía que irse al Callao, se iba a ver al cliente hasta el Callao. Tenía que irse a Villa El Salvador, se tomaba otro taxi hasta allá. Estaba segmentado. Estaba como, pa, 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 Segmentó pa. su... Ya, vino la pandemia, vino Zoom, ¿qué hace ahora el gerente de ventas? ¿Para qué me voy a ir Para que, hasta el Callao? ¿Para qué claro, me voy a ir obvio, hasta Villa El Salvador? Hoy te claro, mando un link de Zoom. claro. Ese cambio lo ocasionó justamente la pandemia y fue algo que lo benefició muchísimo a Zoom. No, totalmente. Y a ver, también creo que una estrategia que usó, al menos para en esa etapa donde tienes el beta y empieza a probar, a testear, digamos, lo que leía es que los early, los primeros usuarios, Claro, los early adopters. ¿cómo, cómo? Early adopters. A ver, ¿puedes explicar a la gente del Flor de ese? Tal cual. O sea, la traducción sería los primeros que adoptaron el uso de la plataforma, ¿no? Ya. Son tus primeros usuarios, Estos como bien patines decías. eran justamente de Silicon Valley. Entonces lo que hacen, lo que él testea es con esta gente y es donde el producto cala, ¿no? El producto empieza a hacer un producto mucho más amigable de los que había y a partir de ahí es donde empieza, por la referencia, porque al inicio no invierte mucho en marketing, es donde empieza
a calar un poquito en el segmento y empieza a crecer. Obviamente todavía estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? Y en el camino, es más, llega a ser unicornio antes de la pandemia. Sale al mercado, tiene un IPO antes de la pandemia. Sí, todo esto sucede antes. Como bien dices, ellos salen van haciendo como ronda cada año, 2 años. Y si no me equivoco, en el 2019 es que hacen el IPO. José, para que la gente sepa, tú que estás con sabiduría hoy día, ¿qué es un IPO, hermano? Explícanos. Initial Public Offering. Es una venta de acciones públicas inicial que normalmente en vez de salir y de frente salir al mercado y ofrecerla a todo el público, primero siempre hay un comprador ancla, que suelen ser los bancos de inversión, que te cobran una parte de esas acciones, se te setean un precio por acción, eso es importante, hay un precio por acción seteado que ves si hace sentido o no, sales al mercado y después ya todo el público puede empezar a comprar en las bolsas de valores que existen alrededor del mundo. Depende de dónde te listen. Claro, digamos que el éxito del IPO finalmente redunda en la capacidad de poder levantar fondos, primero levantar plata para seguir reinvirtiendo, porque la gente apuesta porque esta acción o porque esta empresa va a seguir creciendo y de hecho eso pasa, ¿no? Creo que el IPO empieza con ¿cuánto? 34 por acción. Eso sí no me acuerdo. Ya, Dame te los... doy los números, ahorita te los confirmo, pero lo que veo es que, lo que he leído es que efectivamente el mercado lo adopta súper bien, adopta la idea y la acción crece. La acción crece y ya estamos acercándonos a la pandemia, Claro. 2019, 2020 empieza la pandemia. ¿Y qué pasó con Zoom? ¿De cuántos usuarios pasó de... Estamos hablando de... 10 millones, mira, no era chiquito, porque decimos, ya hizo un IPO. Hacer un IPO es algo increíble, ¿eh? No es poca cosa. No, o sea, obviamente. En el 2016, si no me equivoco, es que se vuelve unicornio. Ya volverte unicornio se refiere a que tienes una valoración de $1.000 millones, o sea, 1 billion en inglés. $1.000 millones. ¿Te acuerdas que la vez pasada estábamos hablando de cuánto era el PBI de Perú? Ya lo confirmé. 240 mil millones de dólares. Ya. Entonces, Para que tenga una idea. ellos, cuando ya va a venir la pandemia, ya habían sido unicornio, ya habían hecho un IPO, o sea, ya estaban sólidos. Entonces, diariamente habían 10 millones de usuarios en la plataforma, un montón, 10 millones diarios. Ya quisiera tener... José, ¿cuánto tienes? No, no, ese dato después. Confidencial. Pero llega la pandemia y pasan a 300 millones diarios. 300 millones. A ver, el éxito, el super éxito, la pregunta es, ¿estaban preparados para eso? Sí y no. Yo digo, sí a nivel de infraestructura tecnológica, pero no a nivel de ciberseguridad. Tuvieron bastantes problemas y de hecho por eso en el año 2021-2022 adquieren una empresa que encripta datos, protección. O sea, otra vez, hicieron una adquisición Ajá. de software Ajá. porque le salía más, y eso lo hablamos antes, Sí, porque en le el salía primer más, episodio. porque le salía más barato, entre comillas, o le salía más eficiente adquirir la tecnología que crearla por ellos mismos. Sí, totalmente, totalmente, porque ellos están creciendo muy, muy rápido, se está disparando todo. Y no crecen solos, porque también hay competencia. Ahí llegamos. ¿Qué monstruitos están ahí cerquita? Claro, hasta ahora hemos hablado todo lo bonito, ¿no? Todo lo bien que le ha ido, todo lo que ha llegado, el punto en el que está hoy en día. Pero también es cierto que es un espacio bastante competido. Estamos hablando que en el 2011 nadie quería hacerlo, o solo estaba por ahí Cisco, por ahí que salía, como dices, Skype, pero no habían herramientas corporativas dándole tanto foco. La pandemia también hizo ver a los corporativos que dijeron, oye, acá hay un negocio interesante. Entonces Google potenció su Google Meet, porque antes de Google Meet tenía otro nombre. Yo me acuerdo yo usaba un chat que era como Hangouts, algo así. Ah, ya, sí, y creo que tenía no... una opción de videollamada, Sí. pero no era tan específico como el producto Google Meet. Sí. Ya. Y Microsoft ya tenía también algo con Microsoft Teams, pero tampoco habían potenciado tanto el producto. Ahora, estos dos productos se han potenciado muchísimo. Es cierto, nunca van a ser el nivel de Zoom porque Zoom es una empresa especialista. Se ha sofisticado el Zoom en eso. Pero ellos tienen los canales de distribución. Claro. Ellos y además tienen los aparte clientes. a ver, tú corrígeme, ¿no? Ambos en Microsoft, por ejemplo. En mi trabajo nosotros usamos Microsoft. Entonces lo que yo veo es que en general... claro, usas Teams por defecto. Por defecto uso Teams. Entonces está totalmente, el ecosistema está creado. Tienes todo el chat de colaboración con todos los equipos y casi en realidad la videollamada es por default, ¿no? Entonces Sí. ya viene integrado con todo,
Y es más, es un paquete que corporativamente se adquiere. Es que claro, ahí viene el tema. Yo, CEO de una compañía, voy a querer gastar doble si ya tengo mi paquete de Microsoft. No, Zoom me parece mejor. Usa Zoom, difícil. Lo que suelen hacer ellos es compres un paquete que te empaquete muchas cosas Claro. y justamente te dé beneficios. Por eso, lo que debió haber pasado, lo que pasa es que Zoom ya era muy grande, pero lo que yo creo que debió haber pasado es que una empresa que esté creando un ecosistema los adquiera. Te pongo otro ejemplo de ecosistema startup. Slack, ¿lo conoces? No, cuéntanos. Ya, Slack es como un canal de comunicación como WhatsApp, pero Ya. más a nivel empresarial, muy utilizado por startups. Y Salesforce, ¿lo conoces? Sí. El CRM de Ujú. ventas, ya. Salesforce adquirió Slack. ¿Por qué? Porque vio que en algún momento cuando dé su oferta de valor, no puede ser solo el CRM, Claro, sino te necesitas ofrezco esto. tener... Entonces, lo que yo creería es que tendría que adquirir un Zoom como para dar... Pero Zoom ya es una empresa muy grande y muy cara, entonces está en un Y nivel claro, que ¿y lo qué hace hace Zoom? imposible. De hecho, son como que diferentes, no es tan explícito, pero son diferentes segmentos, diferentes grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho, a ti te debe pasar un montón porque tienes mucha interacción con emprendedores como tú. ¿Qué usan normalmente cuando se comunica? O Yo, sea, por ejemplo, uso mucho Google Meet, pero digamos que cuando quiero hacer talleres, conferencias un poquito más Zoom. sofisticados, uso Zoom. Porque, claro, de lo que yo he visto es, Zoom es súper amigable, tiene estas salas, que creo que también ya lo tiene Teams, estas salas que te puedes salir Ajá. para, ¿no? Para como que hacer mini reuniones ahí, puedes compartir pizarra, puedes compartir, no, tiene un montón de funcionalidades que te facilita eso. En el caso de un entorno más empresarial, bien lo dijiste tú, creo que el ecosistema, al menos de lo que he podido observar y lo que he estado leyendo, como que ha calado un poco más la parte, o tiene una ventaja, ¿no? Ya tiene un ecosistema creado por la parte de Google, que está incluso atado con el calendario, es Ajá. súper práctico, por la parte de Teams, que tienes a Microsoft y tienes todo detrás que está un poco más armado. Y entonces, ¿cuál es el forecast o cuáles son las ventajas que le ves tú a Zoom que pueda Claro. seguir en esta competencia que hoy por hoy la está ganando Zoom en términos de participación de mercado, pero es cierto que Google y Microsoft que pues tienen otras líneas de negocios y ellos y en el tiempo, ya hablando un poco más del precio de la acción, yo te digo, más o menos la acción en el 2019 de Zoom cotizaba en cerca de $70 la acción. Obviamente la pandemia subió a casi más de $300. Después la pandemia volvió a bajar y hoy, digamos que ha regresado a su punto inicial, mientras que Microsoft y Google pues se han metido una disparada en los últimos 2 años porque son otros negocios. Entonces, Claro. ¿qué le espera Zoom? ¿Qué va a hacer Zoom? Ya la catapultaste, ya. ¿Qué? Ya le metió, pero... No, pero es cierto. O Convénceme, sea, José, convénceme. yo creo que justamente lo que estamos hablando es lo mismo que está viendo el mercado. O que estaba viendo, porque ha cambiado un poco la situación también. Que estaba viendo y decía, ¿qué va a suceder si solo eres videollamada, lo que hablábamos, ¿no? Pero Zoom lo que está haciendo es un cambio estratégico, enfocarse no solo a la parte de conferencias, sino a productos de telecomunicación con inteligencia artificial. Y de hecho ha hecho dos cosas para darle esa señal al mercado. Lo primero es que cambió el nombre, era Zoom Video Conference Claro, Inc. y ahora es Zoom Communications Inc. o sea, Como está buscando ahora, ampliar el claro, ecosistema. ya sáquenme Sáquenme de videoconferencias. de esa Ajá. etiqueta que tengo solamente para videoconferencias, sino Exacto. proveo un ecosistema diferente. Y eso lo está haciendo Eso con... es uno. Ya. Y lo otro que ha hecho para darle una señal positiva al mercado es recompra acciones. Ha Vale, o sea, salido. el ¿Por qué, accionista... Lucho, esta es una buena señal para el mercado? José, a ver, te le ejemplo sencillo. ¿Tú sigues apostando sigues metiéndole o no metiéndole a Hendel? Obvio. Entonces, ¿por qué? Los dueños meten más porque obviamente tienen expectativas de que esta acción va a seguir creciendo, que el mercado reconozca los ingresos que va a tener esto y que va a pegar y que esté en una etapa de crecimiento. Entonces, cuando la liquidez que tiene la propia empresa, pues puedes hacer dos cosas, ¿no? Por un lado, podrías devolverle a los accionistas o puedes meterle más, ¿no? Y lo que estás haciendo ahorita es sacar esas acciones del mercado, lo estás comprando porque el propio dueño o los internos tienen la expectativa de un entorno súper favorable. Entonces es una señal de confianza, en De verdad. confianza. Al final del día lo que los inversionistas deberían recoger es, bueno, si este pata está él mismo apostándole más, es porque esperan Que su apuesta que en su inteligencia apuesta artificial resulte, ¿no? funcione.
A ver, ¿cuánto tiempo? No No sabemos. sabemos. ¿Y cómo están los Pero, números, José? no tan sólidos, ¿ah? Yo creo que eso acá hemos hecho nuestra tarea. Como ven, Lucho viene del 2000, del 2004, que trae impreso, trae la tableta. Ahí está la computadora, mano, pero siempre los Miren, papeles ayudan. no se pierde ya con estas vejeces. Pero mira, a ver, mientras que tú estás... Acá Dale, está. dale. Los ingresos han crecido 3,6%. ¿De qué estamos hablando? ¿De Eh, octubre de el hace un Q3 año? de hace un año Ya, contra el Q3 ya, de vale. 2004 Ya. 2024. El cost of revenue ha crecido 4,8 en mayor medida, Margen. pero el margen igual ha crecido, pero en 3,2. O sea, el negocio sigue dando plata, pero poquito. Pero poco, 3 para una empresa de tecnología. Digamos, no es ¿Cuánto? una startup, pero debería crecer. Uno siempre espera doble dígito, aunque Claro. ya no es una Y el startup. mercado más o menos lo ve, ¿no? Porque crece, pero más o menos estable. Como te decía, más o menos ya viendo el precio de la acción, desde el 2022, 23, casi está plano. Está en el rango entre 70 y 80. Los analistas están viendo, los más optimistas, como tú comprenderás, están viendo que la acción todavía puede subir hasta 90, como fair value. José, otra vez. ¿Qué cosa es fair value? Es el valor real que debería tener la acción. Que esto lo calculas justamente con la proyección de ingresos que puedas tener, descontando esos flujos futuros que podrías tener y puedes tener un valor intrínseco de la acción. Claro, digamos que es lo que vale lo que vale la empresa, lo que vale la acción. Una cosa es el precio de la acción que está determinado por la oferta y la demanda, por la gente que quiere Ajá. comprar más y por la gente que está vendiendo en ese Para los momento. que compran los fake news. Claro, no, como te dicen siempre, compra con el chisme y vende con la noticia. ¿No? Y la otra cosa es lo que vale la acción en función de muchas metodologías. Una de ellas, de José acaba de decirlo, es traer a valor presente o descontar los flujos que va a tener la empresa, lo descuentas a una tasa de riesgo, una tasa de descuento que capture el riesgo de la empresa y finalmente te da un precio. Entonces lo que dicen estos analistas es que el precio de la acción debería tender a $90 por acción, que más o menos estamos hablando de un upside de 15%, ¿no? Aproximadamente. Ahora, 15%, eso es, o sea, no sé, como que siento que no hay mucho margen de upside todavía. Sí, es que también es un momento en el que ha subido bastante, voy a decir, no ha subido tanto, pero ha subido bastante versus los trimestres anteriores, porque justamente han dado esta señal de confianza, esta recompra de acciones. Pero si vemos el historial, justo lo estábamos viendo que en pandemia creció, ¿cuánto? Creo que llegó a $400 por acción o Sí, algo así. sí, o sea, O sea, tuvo un o sea, obviamente pico. se explotó, como bien dijiste, eso es el reflejo del incremento de los usuarios, ¿no? Tú me hablabas que ha Claro, pasado de 10 millones a 300 millones de usuarios diarios, diarios. José, diarios. otra vez, ¿cuántos tiene? Censurado, censurado. Pero bueno, nada, o sea, en realidad esta empresa es súper potente porque supo capitalizar, no sé si la verdad sea por la oportunidad, ¿no? Porque en verdad otra vez la pandemia fue un evento trágico, un evento trágico en general para todos, pero sí significó que pudo sostenerse y tenía la infraestructura, o y si no la tenía la compró para poder sobrevivir, ¿no? Para poder brindar el servicio, y hoy eso finalmente pues permitió acercar a todas las familias en un momento bastante difícil. La pregunta que te decía hace un rato y que te la vuelvo a decir es, entonces, hoy la apuesta que hace es una apuesta, digamos, diferente, es reposicionar su marca. Y ¿cómo la ves? ¿Le vas o no? Complicado, o sea, a mí tengo un sesgo, me gustan las acciones de tecnología, las sigo muy de cerca, pero ¿Qué te preocupa? me preocupa que realmente son estos productos. Fácil, me falta hacer más research, pero no sé todavía cuál es esa inversión en estos productos de inteligencia artificial que dice. Sé que uno, por ejemplo, es temas de asistentes de inteligencia artificial cuando tienen la videollamada, que te puedan grabar, que pueda salir un resumen de tu reunión, que en el futuro de repente te puedan dar insights si eres vendedor, que te puedan dar insights de ventas. O sea, sí veo cómo podría evolucionar el producto, pero al mismo tiempo, ¿a qué velocidad? ¿Cuánta inversión va a requerir? Y tienes estos grandotes por el otro lado avanzando. Microsoft también lo va a implementar. Microsoft tiene a OpenAI, Google tiene a Gemini. Todavía tienen, digamos, los potentes de inteligencia artificial. Zoom realmente va a poderse poner a ese nivel en inteligencia artificial. No lo sé. Y estas carreras son maratónicas. O sea, entonces en el largo plazo lo va a lograr. Y nosotros, como decimos, nosotros no traíamos, invertimos
en empresas que creemos que en el largo plazo van Claro, ¿no? a generar Otra valor. vez, esta empresa ha estado dando saltos entre 70, en la banda entre 70, 80, 90, y de hecho ahí ha habido muchísimas oportunidades de compra y venta, pero un poco lo que nosotros siempre hemos dicho, y ese es un disclaimer de responsabilidad, no estamos dando recomendaciones, pero lo que a nosotros nos gusta son acciones que tienen valor y que vemos valor En largo en el plazo. mediano y largo plazo, ¿no? Que vemos que el mercado en general está apostando por ya sea un cambio disruptivo o en realidad porque el ciclo económico que se viene creemos que va a tener, va a ser match con lo que con lo que oferta la propuesta de valor de esta empresa, ¿no? Entonces, a mí igual, yo te Lucho digo está que buscando que le pague la universidad a su hijo. El portafolio de Nachito. no, lo mínimo, claro, obvio, no, sí. Estos horizontes de inversión no deberían ser menos de 10 años, Sí. en realidad. O sea, porque, y por eso, ¿no? En realidad la bolsa, si uno ve cualquier gráfico, y eso es súper fácil de ver información en Google Finance, en Yahoo Finance, hay un montón de opciones. Dice eso, que en algún momento deberíamos hacer una conversación sobre las herramientas que usas tú o que No, ya usamos hacemos el para hacer webinar research. de Invertimos sin Floro. Ya. Claro, claro, ¿cómo lo haces? Porque no solamente vienes acá con tu papel a meter humo, pero en realidad lo importante es saber cómo lo haces. Pero bueno, lo que iba, las acciones en general en el tiempo, en los últimos 10 años, el Dow Jones o cualquier índice muestra que la renta variable sigue creciendo, ¿no? Porque en general, en este caso que hablamos del Dow Jones o cualquier índice norteamericano, es porque al final del día hay una apuesta en la economía norteamericana y que involucra una apuesta por la economía mundial, porque al final muchas de estas empresas son transnacionales y significa un poco la demanda de la demanda mundial y sigue creciendo, y sigue creciendo. Hay vaivenes en el tiempo, pero sigue creciendo. Entonces, a mí me gusta la empresa, pero no sé si sería, si la veo como un crecimiento que a mí me emocione. Entonces, Sí, yo lo que te decía, tengo también mis dudas. pero es súper buena, yo la pondría como que en un watch list, como para ir viéndola, Ajá. ¿no? Que para saber un poquito más qué es lo que están pensando hacer o cómo el mercado está empezando a mirar. Va a empezar un nuevo gobierno, viene Trump, el 20 de enero, arranca un nuevo gobierno, el hombre ha hablado un montón, en los primeros días del año el mercado reaccionó, Está bien entonces bullish. está en bullish. ¿Qué es bullish, Lucho? Ay, ahora me toca a mí. Es un mercado alcista, ¿no? José, ¿y por qué bullish? ¿No? ¿Por qué bull? Por el toro, ahí está, por la levantadita. De abajo para arriba. Eso está bueno, eso está bueno. Claro, ya. Lo opuesto sería bearish, que es un mercado a la baja. O sea, el oso que te abraza. ¿Por qué? Porque el oso te ataca de arriba hacia abajo, ¿no? Pum. Claro. Por eso cae. Ya hay más conceptos de tasas de interés, dovish, hawkish, pero ya Claro, esa para eso otro es capítulo. para otro capítulo. No, o sea, acá en realidad el punto es que creemos que la economía va a venir bien. O sea, el mensaje de Trump ha sido positivo, ha sido mucho más de flexibilizar, de reducir impuestos, y esto el mercado lo ha tomado súper bien. Pero eso hay que, como dicen, wait and see, ¿no? Hay que esperar y ver un poquito qué planes más tiene, ir viéndola, y yo no me mandaría todavía. Sí, Porque igual. yo sé que a ti la emoción te gana a veces, pero en general creo que una pausita inteligente, ¿no? No, mira, hasta ahora, y eso quería comentarles en este tercer episodio, todavía no hemos hecho la compra, Puta, pero vamos a hacer... José, la acción se fue así. Por eso, estamos esperando. Pero vamos a hacer la compra de Google. Dijimos en el caso de Credit Corp, Lucho sí quería, yo no quería, entonces No, dijimos que no. no acuerdo. Watchlist. Y ahora los dos no queremos, pero igual nos parece interesante. También vamos a poner watchlist. Y lo que queríamos hacer es que al cerrar la temporada vamos a mostrar, para que vean que no somos flor. No son floro. Vamos a mostrar el portafolio. ¿Cuánto vas a aportar, Breco? Mi tiempo. Y también vamos a mostrar el watchlist de Invertimos sin Flor. Vamos a poner las acciones que nos han gustado para que las sigan. Y vamos a ver qué tal va respondiendo y si alguien... No, y sabes que interesado, también que deberíamos podríamos hacer, y me comprar. parece súper baja, porque al final del día es también armar, o sea, cuáles son las plataformas, ¿no? ¿Por qué vamos a usar la plataforma que vamos a usar? O sea, de ahí lo comentamos, ¿no? Porque eso es súper, o sea, ya todo el mundo habla de sus gustos, pero creo que el valor agregado que podemos comentar es también
Claro, la O parte sea, más cómo operativa. ejecutarlo, pues, La ¿no? parte más operativa. Claro, la ejecución, ¿no? Por final el floro, pero ya cómo lo estás ejecutando. De hecho, ahí que tengo una conversa pendiente con mis amigos de Happy. Ah, ya, está bien, está Que bien. el podcast, de otro podcast, Ah, ya, vamos a estar. Ahí le pregunta, vamos a- pues, ahí le pregunta. Porque ¿sabes qué le falta a la plataforma? Me di cuenta el ¿De otro Happy? día, de Sí. Happy, que no te da la opción de tener múltiples portafolios. Entonces yo no, por eso hasta ahora, eso ha sido la limitante real. No puedo crear el portafolio de Invertimos Sin Floro, tendría que meterlo con mi portafolio. Y como soy la misma persona, me va a mezclar ahí los rendimientos. Claro, claro, Entonces, claro. la idea sería separarlo por portafolio. Y me parece algo súper bueno, porque si tienes miles, por ejemplo, yo quiero invertir ahora con mi esposa. Entonces tendría mi portafolio de matrimonial. Ya cualquier cosa, eso no me O que se me mete vendiendo una acción de Córtalo, una- córtalo, Greco. Eso no lo veo, No, en realidad ahí hay creo que hay un espacio de formación muy bacán que en general sirve a todas las personas que quieren invertir en bolsa, ¿no? Porque hoy hay un montón de herramientas y plataformas, o sea, la tradicional es que vas a una casa de bolsa, abres tu cuenta, y incluso las casas de bolsas hoy por hoy también ya tienen muchas plataformas, Credit Corp tiene Activa, por ahí creo que CalPasab está vinculado con Tri, Ajá. y así hay seguramente algunas más que por ahí se me está pasando, pero hay muchas formas, esto se ha vuelto mucho más digital, es más accesible y en general la oferta de valor que te da cada casa de bolsa o cada plataforma, por un lado pasa por la expertise que tiene el inversionista, o por otro lado, porque en las casas de bolsa evidentemente te van a dar también pues una asesoría en general, pero por otro lado también pasa por la facilidad de usuario, ¿no? O sea, aquellos que no están muy familiarizados con la inversión en bolsa, pues quieren que algo sea sencillo, que sea fácil, que lo puedas monitorear, ¿no? Y creo que este espacio que tenemos acá es una oportunidad para poder contarles cómo Y se ya, hace, ¿no? ya vendrán varias cosas, varias cosas. Atentos, Está bien, atentos José. a lo que Pero bueno, venga. regresamos a donde estábamos. Entonces, ¿Zoom va o no va? Dijimos que no no va. dijimos. Está bien, está bien. ¿Y qué se viene después, José? ¿Otra acción o no? Otra acción, siempre. Atentos al siguiente episodio. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.